El sábado por la mañana, mi esposa me preguntó a dónde iba. Le dije que llevaría su coche al taller para mantenimiento. Respondió, está bien, sin apartar la vista del teléfono. Una hora después, yo estaba de pie frente al maletero, mirando una carpeta que contenía, en su letra, el mapa completo de mi vida, y una sola línea escrita por alguien más. Así empezó todo. El Camry de Meredith llevaba una semana desviándose hacia la derecha, y el sábado era mi único día libre en el centro logístico. Abrí el maletero para sacar el kit de la rueda de repuesto. La última vez, en Firestone me cobraron $40 solo por encontrarlo. Levanté el revestimiento de la alfombra sin dificultad, y entonces lo vi. Una carpeta de plástico transparente encajada entre el hueco de la rueda y el panel lateral. Sin polvo. La saqué, desabroché el cierre superior y empecé a hojear. Copias de la documentación de nuestra hipoteca. Un extracto bancario de una cuenta que nunca había visto. Abierta hacía 8 meses a nombre de soltera de Meredith. Saldo, poco más de $11,000. Un anuncio impreso de un apartamento en Cooper Young. Un dormitorio. Entrada prevista en 5 semanas. Y una lista escrita a mano, con fechas en el margen izquierdo. Una entrada estaba rodeada 2 veces con tinta azul, hablar con R después de las llaves de Lee. R. Ese era yo. Una tarea en su lista, escrita a lápiz entre, cambiar la dirección postal y, cancelar la suscripción al gimnasio. La última página me dejó helado. Abajo, bajo la cuidada letra de Meredith, alguien más había escrito una dirección y un código de acceso. Una caligrafía suelta, angulosa, que no era la suya. 2917 Evelyn Avenue, apartamento 4, código 7741. Quienquiera que lo hubiera escrito esperaba que ella apareciera en su puerta, y ella lo guardaba como si fuera una llave de respaldo. Fotografié cada página, devolví la carpeta exactamente donde la había encontrado. Cerré el maletero y conduje hasta Firestone como si fuera un sábado cualquiera. La sala de espera olía a café quemado y polvo de frenos. Me senté en una silla de plástico, con el teléfono inclinado para que el hombre a mi lado no pudiera ver, pasando las fotos del plan de escape de mi esposa. $11,000. 8 meses de retiradas. Nunca lo noté. 300 aquí, 400 allá. Siempre en noches en las que yo trabajaba el turno nocturno en el centro de FedEx en Olive Branch. 17 años de matrimonio, sin hijos, una casa que compramos en 2014 cuando las tasas aún eran bajas, y ella había pasado los últimos 8 meses construyendo en silencio una vida que no me incluía. Cada detalle planificado. Cada paso fechado. Cada cabo suelto atado, salvo uno. Esa dirección al final de la página, la única que no escribió ella. Quien la añadió formaba parte del plan, o al menos del motivo. Para cuando dijeron mi nombre, ya había leído su lista 3 veces. La fecha de mudanza estaba a 5 semanas. 5 semanas antes de que me sentara con esa voz tranquila que usa cuando ya ha tomado una decisión y me dijera que se iba. 5 semanas antes de que yo fuera el último en enterarme. Esa parte no iba a aceptarla. Para el lunes por la tarde, ya tenía un nombre que coincidía con la caligrafía. Los registros de propiedad del condado son públicos en Tennessee. El titular del contrato de arrendamiento en 2917 Evelyn Avenue era Wesley Hadley. El nombre no significó nada hasta que encontré su foto en la página del personal de Iron Horse Fitness. Gerente general. Mandíbula marcada, polo negro con el logotipo del gimnasio. El mismo gimnasio al que Meredith se había inscrito hacía aproximadamente un año. Ahora su lista se leía de otra forma, cancelar gimnasio después de la mudanza. No estaba dejando una suscripción que ya no necesitaría. Estaba borrando el rastro entre ella y el hombre cuyo código de puerta llevaba en el maletero. Esa misma noche, saqué 6 meses de extractos de nuestra cuenta conjunta. El patrón saltaba a la vista. 300, 350, a veces 400 cada 2 martes, siempre coincidiendo con mis turnos nocturnos. Había transferido cerca de $11,000 a esa cuenta oculta. Y cada retirada coincidía con una noche en la que yo no estaba en casa. Llevo 14 años gestionando logística en FedEx. Sé reconocer un sistema cuando lo veo. Esto no fue impulsivo.
Mi esposa había ejecutado una operación silenciosa de 8 meses, y lo único que la destapó fue una mala alineación en sus neumáticos delanteros y un marido que no quería pagar $40 por una rueda de repuesto. Lo inteligente habría sido esperar, reunir pruebas antes de darle cualquier motivo para sospechar que yo lo sabía. Pero saber algo y vivir con ello son dos cosas muy distintas. El miércoles tenía otro turno nocturno. Salí de casa a las 9:30, fiché en el centro, trabajé 4 horas y luego le dije a mi supervisor que tenía migraña y necesitaba irme antes. A la 1:15, estaba estacionado en Birch Lane, una calle más allá, en un punto desde donde podía ver nuestra entrada a través de un hueco en el seto del vecino. Nada durante 40 minutos. Luces de porche, aspersores programados, y entonces unos faros giraron hacia nuestra calle, avanzando despacio. Una Toyota Tacoma gris entró en mi entrada como si lo hubiera hecho 100 veces antes. El conductor salió y caminó hasta mi puerta. Meredith abrió antes de que llamara. Sin luz en el porche. Sin vacilar. Tenía mi horario memorizado al minuto. Y, según ella, yo estaba al otro lado de la ciudad cargando camiones hasta las 6 de la mañana. La puerta se cerró, y algo a lo que llevaba 17 años casado terminó de morir allí mismo, desde el asiento del conductor de mi camioneta. Él salió a la 1:10. Fotografié la Tacoma, la matrícula, la marca de tiempo. Su rostro quedó perfectamente iluminado por la luz del porche. Wesley Hadley saliendo de mi casa a la 1:10 de la noche. Eso era todo lo que necesitaba. Conduje directo a la casa de mi hermano Dale, en Bartlett, y me desplomé en su sofá. Dale me encontró en la sala a las 6 de la mañana, sirvió 2 tazas de café, se sentó frente a mí y esperó. Le di la versión corta. Dejó la taza y dijo, no hagas ninguna estupidez, y no esperes tanto que ella se te adelante. Para el viernes, ya tenía un plan. Instalé una cámara inalámbrica con sensor de movimiento sobre la puerta principal mientras Meredith estaba en la clínica. Cuando llegó a casa y la vio, inclinó la cabeza. ¿Qué es eso? Una cámara de seguridad. A los Dooms les forzaron el garaje la semana pasada. Asintió. Tiene sentido. Pero hubo una pausa de medio segundo antes de decirlo. Un destello en sus ojos que me indicó que la cámara la ponía nerviosa, aunque no pudiera explicar por qué sin delatarse. El miércoles siguiente trabajé todo mi turno nocturno. El jueves por la mañana, revisé la aplicación desde la mesa de la cocina de Dale. Imágenes limpias. Wes llegando a las 10:15 de la noche, Meredith dejándolo entrar. Wes saliendo a la 1:40 de la mañana. Cada imagen con fecha y hora registradas. 3 horas después, estaba sentado frente a una abogada de divorcios llamada Carolyn Pratt, en Poplar Avenue. Revisó todo y se recostó en su silla. Señor Calewa, tiene pruebas más que suficientes. Esa misma tarde iniciamos el trámite. Había una última pieza que quería, y la obtuve casi por accidente. Al otro lado de la calle vivía la señora Loomis, 73 años, viuda, residente del barrio desde antes de que pavimentaran la calle sin salida. Crucé una tarde de domingo con una historia sobre una camioneta sospechosa que había visto cerca de nuestro buzón. Dije que estaba considerando solicitar patrullajes adicionales. No me dejó terminar. Ah, la camioneta gris. Cariño, la he visto 4 o 5 veces. Siempre tarde, y siempre se va antes de que amanezca. Apunté la matrícula porque pensé que alguien estaba vigilando la calle. Volvió de la cocina con una pequeña libreta de espiral. Matrículas, horas, fechas, remontándose 2 meses atrás. Todo registrado antes de que yo instalara la cámara. ¿Puedo tomar fotos de esas páginas, señora Loomis? Claro. Me alegra que alguien más se haya dado cuenta. Al cruzar de regreso la calle, entendí lo que tenía en las manos. Y aquí es donde se pone interesante. Si Margaret alguna vez cuestionaba las grabaciones, si decía que instalé la cámara para espiarla, esa libreta demostraba que las visitas ocurrían mucho antes de que la cámara existiera. Un testigo independiente, con sus propios registros y sus propias razones para llevarlos. Era mi póliza de seguro, y ni siquiera la había planeado. Me tomó 3 semanas construir un caso que se sostuviera en los tribunales. 21 días dejando que Meredith creyera que seguía siendo la persona más inteligente de la habitación. La parte más difícil no fue la rabia. La rabia tiene dirección. Lo más difícil fue observar con qué facilidad mentía.
Y entonces llegó el jueves que lo quebró todo. Estábamos comiendo chili recalentado cuando mencionó, con total naturalidad, que Iron Horse estaba ofreciendo una promoción en membresías anuales. Dijo que estaba pensando en renovar por otro año. Casi me reí. Cancelar gimnasio después de la mudanza, su propia letra, rodeada en su propia lista. Estaba construyendo una coartada para una membresía que planeaba cancelar en 4 semanas, y lo dijo sin una sola grieta en la voz. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Últimamente llegas cada vez más tarde después de esas sesiones. Se alargan las clases, o te tomas tu tiempo en el estacionamiento. Su tenedor se detuvo a medio camino hacia la boca. 2 segundos completos de silencio. Se recuperó rápido. Las clases de spinning han estado llenísimas. Me quedo para los estiramientos finales. Demasiado preciso para no estar ensayado. Esa noche, oí la puerta trasera. Miré por la ventana. Meredith estaba junto a su cambi, abriendo el maletero, revisando la carpeta. Lo cerró y volvió a entrar. Desde ese momento, la casa cambió. Wes dejó de aparecer, pero empezaron a desaparecer cosas. Una caja de zapatos, 2 toallas, su abrigo de invierno. Meredith estaba acelerando su cronograma, y a mí se me acababa el tiempo para esperar. El martes siguiente, lo preparé todo mientras Meredith estaba en la clínica. El portátil sobre la mesa de la cocina, con las grabaciones detenidas en el momento en que Wes atraviesa nuestra puerta. A su lado, una página impresa de su carpeta, la que tenía la letra de él al final. Y junto a ambos, un sobre manila con la demanda de divorcio firmada por mí. Meredith entró a las 6:12. Dejó el bolso, empezó a decir algo sobre la cena. Entonces vio la mesa. Siéntate, Meredith. No lo hizo. Se quedó de pie, con la mirada saltando entre la pantalla y el sobre. Encontré una carpeta en tu maletero. Hace 3 semanas. El sábado en que llevé tu coche a Firestone. Mantuve la voz firme. Sé lo de la cuenta, el apartamento, la lista con mi nombre marcado como una tarea. Su rostro permaneció inexpresivo, controlado. Y sé lo de Wes Hadley. Cada noche que pasó en esta casa mientras yo cargaba fletes al otro lado de la ciudad. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace 3 semanas. ¿Me has estado siguiendo? No hizo falta. Tu novio estacionaba en mi entrada y entraba por mi puerta principal. Me ahorró el trabajo. Señalé la página impresa. 8 meses de planificación, Meredith. Y lo único que deshizo todo fue dejar que él escribiera su dirección en tu carpeta secreta con su propia mano. Una sola línea de su letra. Ese fue el hilo del que tiré. Miró el sobre. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Motivo, adulterio. Recogió su bolso y subió las escaleras sin decir una palabra más. Para el viernes, se había ido. Los muebles que se llevó fueron los que cabían en su cambi y en la Tacoma de Wes en 2 viajes. El nuevo comienzo que llevaba diseñando desde el verano pasado se veía muy distinto desde el interior de un apartamento de un dormitorio, con un futón prestado por su hermana. Hay algo que ocurre cuando alguien llega a tu vida sin dinero y en pleno divorcio, eso no es una relación. Es una misión de rescate. Y Wes no se apuntó a ninguna misión de rescate. A finales del segundo mes, se había terminado. Dale lo supo por un compañero de la clínica. Wes le dijo a Meredith que aquello no era lo que esperaba. El hombre cuyo código de puerta ella había guardado en su maletero durante 8 meses, cerró esa puerta dejándola del otro lado. En el plano legal, la abogada de Meredith intentó una jugada. Y hay que reconocerlo, fue inteligente. Impugnó las grabaciones de la cámara, argumentando que la había instalado específicamente para vigilarla. Era su carta más fuerte. Caroline respondió con la libreta de la señora Loomis. 5 entradas escritas a mano documentando la camioneta Tacoma gris. Todas registradas semanas antes de que yo instalara la cámara. Una viuda de 73 años, sin ninguna relación con nosotros, que simplemente tenía la costumbre de anotarlo todo. La impugnación se vino abajo. Las grabaciones se mantuvieron como prueba, y con ellas desapareció la última ventaja de Meredith. El tribunal me otorgó la casa. La cuenta oculta se tuvo en cuenta al dividir los bienes, dólar por dólar. El adulterio como causal le dio al juez margen de discreción respecto a la pensión conyugal. Meredith no recibió nada.
17 años, y se marchó con un apartamento en alquiler, un cambio usado y lo que pudo cargar en esos 2 viajes de viernes. Hubo un momento durante la audiencia final que aún permanece conmigo. Cuando el juez leyó los términos, Meredith se giró y me miró. No con rabia. No con tristeza. Sino con desconcierto. La expresión de alguien cuyo plan, en el que confiaba plenamente, se desmorona sin que pueda entender en qué paso falló. Sostuve su mirada durante 2 segundos y luego volví a mirar a Caroline. Todo lo que había que decir estaba en los documentos, en las grabaciones y en una libreta de espiral que pertenecía a una mujer que no podía dormir por las noches. El apartamento en Cooper Young, el que Meredith había señalado como el punto de partida de su nueva vida, terminó siendo el destino. Sin Wes. Sin cuenta oculta. Solo un apartamento de un dormitorio que eligió porque estaba a 15 minutos de un hombre que dejó de quererla en cuanto las cosas se complicaron. El plan de salida funcionó, solo que no para quien lo diseñó. Unos meses después, un sábado por la mañana, el primero en mucho tiempo que realmente sentía como mío, metí la camioneta en el garaje y empecé a descargar madera. Listones de 12x4, una plancha de contrachapado de abedul, una caja de tornillos. Mi primera visita a la ferretería para un proyecto que no pertenecía a nadie más que a mí. El lado del garaje de Meredith llevaba vacío desde el día en que sacó el Camry por última vez. En su lugar, un banco de trabajo que encontré en Marketplace. Encimera maciza de arce, panel perforado en la pared, herramientas organizadas exactamente como yo quería. Primer proyecto, nuevas estanterías. Estanterías de verdad, fijadas a los montantes, no las unidades de plástico que Meredith alineaba para abrigos y decoraciones navideñas. Medí la pared, marqué los cortes con un lápiz de carpintero y preparé la sierra ingletadora. La radio sonaba baja. Rock clásico desde Germantown. La puerta del garaje abierta un tercio. El aire de abril y la luz pálida de la mañana entrando entre los perales Bradford de la acera de enfrente. La señora Loomis ya estaba en su porche con su café. Le hice un gesto con la mano. Ella levantó su taza en respuesta. Mi casa. Mi garaje. Mi sábado por la mañana, con serrín sobre el banco de trabajo y ningún lugar al que ir hasta que yo lo decidiera. Alineé la primera tabla, apreté el gatillo de la sierra y empecé a construir. Si esta historia te impactó, no te vayas sin hacer esto, dale like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más relatos intensos como este. Déjame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? Y si conoces a alguien que necesita escuchar una historia así, compártela ahora.